Cordial saludo. Sean bienvenidas y bienvenidos al aula Taller Periodismo y Opinión para Mayores, bajo la conducción del apreciado animador sociocultural Francisco Tedeschi. Esperamos la disfruten. Sí, muy buenas tardes, Miguel, y muy buenas tardes, queridos estudiantes. Iniciamos con un saludo. Esta aula Taller Periodismo y Opinión para Mayores. Es un placer saludarlos y darles la bienvenida a la primera sesión de las 15, en las que hablaremos del periodismo, de algunos de sus principales representantes, de los diferentes géneros periodísticos, y someteremos a debate los conceptos. La idea es que nos divirtamos y aprendamos del periodismo en general. Hoy vamos a tener un invitado especial. Ese invitado especial es Germán Castro Caicedo, un periodista colombiano muy conocido por la mayoría, en algunos casos porque han tenido la oportunidad de leerlo, en otros casos porque sin haberlo leído han tenido la posibilidad de verlo en televisión. Germán Castro Caicedo tuvo un programa en televisión que se llama Enviado Especial. En Enviado Especial hizo informes muy interesantes sobre diversos temas. Es un periodista muy conocido y bueno, algunos de sus libros hicieron historia, como Mi alma se la dejo al diablo, un libro muy famoso de Germán Castro Caicedo. Les muestro otro libro de Germán Castro Caicedo que se llama El Cachalandrán Amarillo. Otro libro, Objetivo 4. Este que es muy interesante y es muy de actualidad, Nuestra guerra ajena, en el que Germán Castro Caicedo se refiere a la guerra contra las drogas y cómo, digamos, nos hemos visto como país involucrados en una guerra que no es nuestra. De ahí el título de Nuestra guerra ajena. Germán Castro Caicedo sobre ese tema considera que Colombia ha sido víctima de esa guerra que en cierto sentido le fue impuesta, y bueno, eso como introducción a nuestro invitado. Sobre él hay un video muy interesante que invitaré a que lo vean para que puedan tener una visión más amplia de los logros de nuestro personaje. Y esta es, digamos, mi presentación. Espero que disfruten esta aula. Algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de estar conmigo. El semestre pasado hablamos de la columna de opinión. Tuvimos un encuentro en el que se leyeron columnas de opinión de Daniel Sampero Espina y de Antonio Caballero. Leímos columnas de los dos columnistas. Hicimos comparaciones entre el estilo del uno y el estilo del otro. Para los que ya me conocen, pues es un gusto volverlos a saludar, y para los que no, pues bienvenidos a esta aula y ojalá podamos disfrutarla todos. Para terminar, los quiero invitar a que disfrutemos de este video sobre nuestro personaje invitado, Germán Castro Caicedo. Bueno, hoy tenemos por delante un viaje sonoro verdaderamente excepcional. Así es. El objetivo de esta inmersión profunda es explorar la vida, el estilo inconfundible y la inmensa obra del periodista y escritor colombiano Germán Castro Caicedo. Y para lograrlo,
Tenemos sobre la mesa una colección de fuentes fascinantes. Totalmente. Hablamos de un compendio de biografías, obituarios recientes, unas entrevistas muy íntimas con el autor y una extensa y detallada tesis académica de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Esa tesis es clave. Exacto. Es una tesis que analiza a fondo su narrativa de no ficción, su visión de la violencia y, bueno, el complejísimo fenómeno del narcotráfico. Es un material riquísimo, de verdad. Permite ver la evolución de todo un país a través de los ojos de un solo hombre. Así es. Pero antes de sumergirnos en todos estos detalles, creo que es fundamental establecer la misión de este análisis. Por supuesto. Esta exploración es un homenaje muy especial, dedicado a las personas mayores que participan en el aula taller Periodismo y Opinión Mayor de UNI3 Colombia. La Universidad Abierta de la Tercera Edad. Exactamente. Esta es una iniciativa brillante del animador sociocultural Francisco Tedeschi. Y lo que busca esta iniciativa es demostrar algo fundamental. Demostrar cómo la madurez, las canas y la vasta experiencia de vida son, de hecho, las herramientas perfectas para crear un estilo propio. Un estilo riguroso y profundo en el periodismo senior. Es una premisa hermosa para quienes acompañan esta sesión hoy. Totalmente. Y para ilustrar esto, pues resulta imposible encontrar una inspiración más adecuada que Germán Castro Caicedo. Y para entrar en materia, hay que decir que la historia de este hombre parece sacada de una película. Sí, totalmente. Pensemos en esto por un momento. Un joven que empezó escribiendo sobre calaveras mohosas en la niebla de un páramo perdido. ¡Wow! Y terminó cambiando para siempre la forma de contar historias en toda una nación. Es que es increíble. Y fíjate que en las fuentes mencionan que él no empezó en una facultad de periodismo, sino estudiando antropología. Así es, antropología. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo termina un estudiante de antropología obsesionado con la crónica narrativa y cambiando de rumbo de esa manera? Lo fascinante aquí es precisamente ese contexto inicial. Al entrar a la Universidad Nacional de Colombia a principios de los años 60 para estudiar antropología, él adquirió una visión extremadamente aguda de la multiculturalidad. Claro. Comprendió desde muy joven que el país no era una sola nación homogénea, sino, digamos, un mosaico inmenso de culturas, lenguajes y costumbres que estaban desconectadas entre sí. Y aunque no se licenció, esa base académica fue su brújula para todo lo que vino después. Exactamente. Luego dio el salto al periodismo empírico. Empezó por ahí en 1962 como corresponsal taurino para la revista española El Ruedo. Taurino, imagínate. Sí, y luego pasó por el diario La República y finalmente llegó a la sala de redacción de El Tiempo en el 67. Pero el verdadero detonante de su pasión ocurrió un poco antes, y es una historia increíble. Esa anécdota me dejó pensando muchísimo al leer los documentos. Todo se remonta a agosto de 1959. Hubo un accidente aéreo. Correcto. En el 59, un avión de la aerolínea TAO, que era una pequeña empresa de taxis aéreos. ¿Verdad? Sí, que cubría rutas muy peligrosas. Bueno, este avión se estrelló en la espesa selva entre Neiva y Florencia. Para ese entonces, Germán todavía era un estudiante de colegio. Al día siguiente, leyó la crónica de ese suceso en el periódico. Y no era una nota cualquiera. Para nada. Estaba escrita por un periodista que realmente había viajado al lugar del siniestro, alguien que había sudado en esa selva. Y el joven quedó absolutamente paralizado al leerla. Hay una frase en las entrevistas donde él mismo describe ese momento. Decía que la lectura lo cautivó tanto por el ritmo, por el suspenso y por lo que él llamó sabor a selva y a miedo. Sabor a selva y a miedo. ¡Qué descripción! Es visceral. Fue tan fuerte el impacto que faltó al colegio por la tarde solo para sentarse a leer el texto 3 veces seguidas. ¡Wow! Ese fue el día en que supo que su destino era ser cronista. Una epifanía en toda regla. Y esa epifanía se materializó profesionalmente con su primer gran éxito en El Tiempo, que es a todas luces una lección magistral de reportería pura y dura. Lo enviaron a cubrir una historia en el páramo de Pisba. Y aquí es donde su formación antropológica y su instinto chocan maravillosamente. La escena que él describe en su texto es de un realismo sobrecogedor. No se limitó a dar los datos básicos. No, describió el agotamiento de caminar por bordes de abismos de 3.000 metros de altura, rodeado de una niebla tan densa que lo cubría todo.
Relató cómo compartía tragos de guarapo caliente con los campesinos. Simplemente para soportar el frío glacial que le entumecía los huesos. Y en medio de ese escenario casi fantasmal, en una pequeña habitación encuentra una caja de madera. Con unas 20 calaveras totalmente cubiertas de moho. Exactamente. Escribió la nota capturando todo ese ambiente. El aislamiento abrumador, el peso del clima, la cultura local. Y el resultado fue tan literario y tan impactante que el prestigioso historiador Germán Arciniegas le dedicó su columna editorial completa. ¿Solo para elogiar ese texto? Ese nivel de reconocimiento llevó al director del periódico a tomar una decisión radical. Los sacó inmediatamente de las noticias de rutina. ¿Le prohibió cubrir las fuentes tradicionales de política o economía? Y lo nombró cronista general con total libertad para viajar por el país. Hay una lección dorada aquí para el aula taller de periodismo senior de UNI 3 Colombia. El verdadero periodismo, el que trasciende y deja una huella imborrable, no se hace detrás de un escritorio esperando que llegue un cable de noticias o un comunicado de prensa. Se hace gastando las suelas de los zapatos. Exacto, se hace observando los detalles minúsculos, ese frío penetrante, el espesor de la niebla, las costumbres de quienes habitan el lugar, y dándoles un contexto profundamente humano. Así es. Y esa convicción de estar en el terreno nos lleva a lo que la academia, en la tesis que estamos analizando, ha denominado su metodología del periodismo desbordado. Periodismo desbordado. Es un estilo narrativo que desdibuja las fronteras tradicionales. Él tomaba prestadas las técnicas de la literatura y la novela, el manejo rítmico de las oraciones, los saltos en el tiempo y la construcción minuciosa del suspenso. Pero mantenía una regla inquebrantable, absoluta y sagrada a lo largo de toda su carrera: no inventar ni una sola coma. Ni una sola. Absolutamente todo debía estar sustentado en hechos reales, testimonios y documentos verificables. Y al indagar en sus influencias literarias, en las fuentes, la verdad me llevé una sorpresa enorme. ¿Por qué lo dices? Porque uno pensaría naturalmente que, escribiendo en la Colombia de los años 70, su mayor referente sería Gabriel García Márquez y todo el movimiento del boom latinoamericano. Claro, sería lo obvio. Pero resulta que no. Sus verdaderas inspiraciones, además de los cronistas colombianos de nota roja de los años 50, fueron los cronistas de Indias. Estamos hablando de figuras del siglo XVI. Exacto, como Cristóbal Colón o Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Textos antiguos que documentaban el asombro absoluto frente a un mundo totalmente nuevo y salvaje. Si conectamos esto con el panorama general del periodismo, es fácil ver por qué le fascinaban esos textos. Los cronistas de Indias escribían desde la inmersión total. Estaban físicamente en el lugar de los hechos, conviviendo con la maravilla y el terror al mismo tiempo. Y esto nos lleva a una de las posturas más audaces y debatidas de Castro Caicedo. Hay una frase suya citada repetidamente en la tesis de Nueva York que funciona como un verdadero manifiesto. ¿Cuál es? En periodismo no ha habido, no hay ni habrá jamás objetividad. Espera. Decir que la objetividad no existe suena a herejía total para un periodista de la vieja escuela. ¿No abría eso la puerta a que lo acusaran de ser tendencioso o de manipular la verdad? Es una pregunta excelente, y es exactamente lo que la academia analiza en su obra. Lo que él proponía no era en absoluto la mentira o la manipulación, sino que él entendía algo muy profundo sobre la comunicación humana. Exacto. El simple hecho de seleccionar un tema, de decidir dónde poner el ángulo de la cámara o de elegir un adjetivo sobre otro, ya implica una postura frente al mundo. En lugar de ofrecer una supuesta y fría neutralidad que él consideraba una ilusión, él ofrecía una subjetividad rigurosamente investigada. Entregaba la visión de un testigo humano, con latidos y emociones, pero respaldada por un trabajo de campo absolutamente extenuante y meticuloso. El ejemplo más asombroso de esa inmersión extenuante es sin duda su libro Mi alma se la dejo al diablo, publicado en 1982. La historia arranca con una noticia brevísima, casi ignorada por los grandes medios, sobre el hallazgo de un esqueleto humano en las profundidades de la selva amazónica. Junto a los restos había un diario que terminaba precisamente con esa frase escalofriante: Mi alma se la dejo al diablo. Cualquier reportero promedio habría escrito una nota de 3 párrafos para llenar un espacio el domingo. ¿Pero qué hizo él?
Dedicó 7 años de su vida a investigar ese único caso. 7 años. Se sumergió en la espesura de la Amazonía repetidas veces, enfrentando las enfermedades y la crudeza de la selva. Se sentó a recopilar con enorme paciencia los testimonios orales de las comunidades indígenas huitos. Cruzó esa información con fríos informes oficiales del gobierno, revisó diarios personales y convivió largas temporadas con los colonos de la región. Todo para entender sus dinámicas de poder y supervivencia. El resultado final es un reportaje monumental que se lee con el ritmo frenético de un thriller de ficción, pero donde cada detalle trágico, cada abuso y cada muerte es dolorosamente real. Resulta profundamente inspirador pensar que la paciencia y la empatía, cualidades que a menudo solo se perfeccionan con los años y la vasta experiencia de vida, son justamente el núcleo de este tipo de periodismo. Quienes participan en el aula taller de UNI3 Colombia tienen una ventaja natural aquí. Tienen la capacidad de sentarse a escuchar largas historias sin la prisa devoradora de la inmediatez moderna. Y poseen la agudeza para entender las motivaciones humanas, los silencios y las contradicciones. Esa madurez es vital. Totalmente. Pero lo verdaderamente impresionante de Castro Caicedo es que la máquina de escribir en cierto punto se le quedó pequeña. No se conformó con revolucionar la crónica escrita. Decidió romper los moldes en un formato completamente distinto: la televisión. A mediados de los años 70, la televisión en Colombia era bastante estática. Las fuentes indican que la norma era hacer programas con una sola cámara pesada. Fija dentro de un estudio, grabando largas entrevistas sin mayor dinamismo visual. Hay una anécdota fantástica sobre esto. Al parecer, estaba viendo uno de estos programas aburridísimos sobre la escuela de caballería, con personas simplemente hablando sentadas en unas sillas. Le pareció tan insoportable que aprovechó una reunión con los directivos de la productora RTI y propuso algo que hoy suena evidente, pero que entonces era inédito. Tomar las pesadas cámaras de estudio, subirlas al hombro y salir a la calle, a la selva, a los ríos. Salir a buscar la noticia donde realmente estaba ocurriendo. El impacto de esa audacia técnica y narrativa fue monumental para el país. Así nació el programa Enviado Especial. Durante 2 décadas y con más de 1000 episodios emitidos, se convirtió en el primer espacio de la televisión colombiana en hacer verdadero periodismo de campo. Le dio rostro, voz y dignidad a lo que él llamaba la Colombia olvidada. Mostró realidades sociales durísimas, denunció la corrupción estructural y documentó la geografía humana de una manera que las audiencias citadinas jamás habían presenciado. Es maravilloso cómo esa transición demuestra una agilidad mental increíble. Pasar de dominar los teclados de una redacción a entender y moldear el lenguaje visual de la televisión nos dice a las claras que ni la edad, ni la falta de experiencia previa en un medio específico son barreras reales para quien tiene la urgencia genuina de contar una verdad. La curiosidad es el verdadero motor. Pero, claro, esa curiosidad lo llevó a lugares cada vez más oscuros. A medida que avanzaba, sus temas cambiaron drásticamente. Sí, esto plantea un punto crucial en el análisis de su obra. Su carrera sufrió una evolución temática profunda. Pasó de la crónica costumbrista y el retrato local a realizar una radiografía implacable de la barbarie y una denuncia directa de los poderes mundiales. Si revisamos cronológicamente la tesis académica, vemos hitos literarios impresionantes. Comenzó en el 76 con Colombia Amarga, un retrato brutal y directo del abandono estatal hacia las clases más vulnerables del país. Y el ritmo de publicación no bajó, al contrario, se hizo más complejo. En el 85 publica El Carina, que es una locura de investigación. Es la historia épica y trágica de un buque cargado con armas europeas destinadas a la guerrilla del M-19. Él logró trazar toda la ruta logística y humana, desde los puertos en Alemania hasta la humedad de la selva colombiana. Brego, en el 88, lanza El Hueco, adelantándose décadas a las crisis migratorias que hoy acaparan los titulares. Documentó el desgarrador viaje, lleno de abusos y peligros, de los indocumentados colombianos cruzando fronteras hasta llegar a malvivir en lugares como Queens, en Nueva York. Y en el 94 saca La Bruja, un libro explosivo donde desnuda la alianza macabra entre la política tradicional, la hechicería popular y el nacimiento de las primeras grandes fortunas del narcotráfico. Y al llegar al tema del narcotráfico, entra en juego el análisis geopolítico. Según la tesis académica, Castro Caicedo elevó la narrativa del narco a un nivel estructural que pocos de sus contemporáneos alcanzaron.
Mientras otros escritores se enfocaban en retratar las calles, el fenómeno del sicariato o la ostentación del crimen urbano, él decidió rastrear el origen internacional del negocio. Es fascinante ver cómo él estructuraba sus argumentos en este punto. En libros más recientes analizados en las fuentes, como la obra de no ficción Nuestra Guerra Ajena y la novela Candelaria, Castro Caicedo plantea una tesis muy audaz. Así es. Y aquí hay que hacer una pausa muy importante para nuestra audiencia. Al adentrarnos en estos temas que tocan el imperialismo, las guerrillas y los gobiernos, es vital recordar que en esta inmersión profunda estamos reportando estrictamente los hallazgos y perspectivas del autor según las fuentes. Correcto. Lo hacemos sin tomar partido ni emitir juicios de valor propios. Nuestro papel es simplemente analizar cómo él construía esta narrativa. Dicho esto, ¿cómo armaba él ese gran rompecabezas internacional? Es una distinción necesaria. Lo que muestran los textos es que el autor argumentaba, basándose en testimonios y documentos, que el consumo masivo de drogas ilícitas fue catalizado a nivel global por los soldados estadounidenses durante la Guerra de Vietnam. Pero su argumentación iba mucho más allá. Él postulaba que estrategias bilaterales como el famoso Plan Colombia, que oficialmente se presentó como una guerra frontal contra las drogas y la insurgencia, funcionaron en realidad como estrategias diseñadas para asegurar el control geopolítico de la región. Es decir, que el narcotráfico era solo una cortina de humo para algo más grande. Según la visión plasmada en sus libros, sí. Él sostenía que el objetivo subyacente de estas políticas era facilitar la futura apropiación de los inmensos recursos naturales sudamericanos, destacando por encima de todo el agua dulce y la incalculable biodiversidad de la selva amazónica. Él no veía el narcotráfico como un fenómeno aislado o meramente policial, sino como una pieza útil dentro de un tablero de ajedrez geopolítico mucho más grande y oscuro. Al leer la crítica literaria, queda muy claro cómo esta visión global lo diferenció radicalmente de sus colegas. Por ejemplo, al compararlo con el sociólogo Alfredo Molano, quien enfocaba su brillante trabajo en el conflicto agrario, la lucha de clases campesina y la falta de tierras. Exacto. O al compararlo con Fernando Vallejo, cuya famosa obra La Virgen de los Sicarios es una inversión cruda, visceral y desesperanzadora en la violencia puramente urbana de Medellín. La genialidad de Castro Caicedo radicó en integrar ese complejo ajedrez macroeconómico e internacional, pero sin perder jamás el enfoque humano. Siempre mantuvo la empatía por el emigrante que cruza la frontera, por el indígena desplazado, por el ciudadano de a pie que termina pagando el precio de estas políticas globales. Esa es sin duda la síntesis perfecta de su legado periodístico. Lograr conectar de manera creíble el sufrimiento de un campesino anónimo en las riberas de un río amazónico, con las decisiones de alto nivel tomadas en los pasillos del poder en Washington o en los mercados de tráfico de armas de Europa del Este. Es un tipo de periodismo que exige una capacidad dual, mirar con un microscopio para no perder los detalles humanos más íntimos y al mismo tiempo usar un telescopio para comprender las dinámicas mundiales. Entonces, a modo de cierre, al contemplar la inmensa trayectoria de este hombre que falleció en 2021, resulta imposible no sentir un profundo respeto. Hablamos de una carrera verdaderamente monumental. Publicó más de 20 libros de narrativa de no ficción. Vendió millones de copias en un país donde se dice que la gente no lee. Ganó galardones internacionales de gran prestigio como el Premio Rodolfo Walsh y revolucionó la manera de hacer televisión. Pero lo más destacable es que, a pesar de todo ese éxito y reconocimiento, nunca dejó de ser lo que decidió ser aquel día de 1959 tras leer sobre un accidente aéreo. Un reportero de campo. Alguien con las botas manchadas con el barro de la realidad. Retomando el propósito fundamental del animador Francisco Tedeschi y de la Universidad Abierta de la Tercera Edad, el mensaje que se extrae de esta vida para el aula taller es sumamente claro. ¿Cuál dirías que es? El periodismo senior, el periodismo que surge de la experiencia acumulada a lo largo de las décadas, no se trata de la velocidad. No se trata de competir por la noticia de último minuto en las redes sociales, ni de buscar el clic fácil. Se trata de la profundidad.
Se trata de entender que las canas, las vivencias personales y la memoria histórica de todo un país son el filtro más perfecto que existe para separar el ruido superficial de la verdadera noticia. Son las personas que participan en espacios como este quienes poseen la perspectiva histórica necesaria para ver cómo la historia rima, cómo se repite y cómo las lecciones del pasado aplican al presente. Una capacidad de análisis y una pausa reflexiva que la sociedad actual, constantemente ahogada en un mar de información fugaz y descontextualizada, necesita con total desesperación. Totalmente. Y justamente para cerrar esta exploración hay un detalle en las fuentes que resulta profundamente irónico y que vale la pena dejar resonando. Así es, al revisar la obra completa, surge una reflexión final sumamente provocadora. Resulta que el último libro analizado en profundidad en la tesis académica, Nuestra Guerra Ajena, publicado en 2014, es probablemente la obra donde Castro Caicedo expone la advertencia más crítica y urgente sobre el futuro de toda la región. El plan para la apropiación transnacional del agua dulce en un mundo que rápidamente se está secando. Sin embargo, paradójicamente, este fue uno de los libros menos atendidos por el público general masivo. Hoy en día, las audiencias consumen de manera compulsiva series de televisión y novelas romantizadas sobre los narcotraficantes de los años 80 y 90, evadiendo la realidad actual. Queda entonces esta gran pregunta flotando en el aire para quienes nos escuchan, especialmente como un reto ineludible para las futuras plumas del periodismo. ¿Cómo se puede lograr que la audiencia moderna preste atención a las verdades vitales que amenazan nuestro futuro colectivo, en lugar de conformarse tan cómodamente con el simple entretenimiento basado en los crímenes del pasado? Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que hayan disfrutado del video sobre la vida de Germán Castro Caicedo y sobre su trayectoria profesional. Supongo que se preguntarán por qué elegí a Germán Castro Caicedo. Y la razón es muy sencilla. Lo considero uno de los principales periodistas de Colombia. Se destacó en el periodismo escrito, se destacó en la televisión. Duró años y años y años y años escribiendo libros y escribió más de 20 libros. Y todos esos libros son joyas del periodismo. Entonces, por esos motivos, creo que Germán Castro Caicedo se merece un homenaje, se merece que su obra sea revisada, se merece que sea analizada, discutida y sobre todo en este momento de la historia en la que cada vez las cosas son vistas de una manera demasiado simple, donde las cosas más complejas se dejan de lado, pues me parece importante que la obra de Germán Castro Caicedo no desaparezca, que la sigamos discutiendo y transmitiendo entre nosotros y también a las nuevas generaciones. El periodismo actual está atravesando por una crisis que creo que es evidente. O sea, la calidad del periodismo ha descendido, prima más los titulares pomposos, escandalosos, que la información y la verdad, que era lo que distinguía al periodismo en el pasado. Entonces, me parece que es valioso traer a la luz algo de lo que caracterizó al periodismo y que se está perdiendo. Y quisiera leerles un pequeño texto de Germán Castro Caicedo presente en
su libro Nuestra Guerra Ajena. Eso les puede dar una idea acerca de su estilo y sus características investigativas. Dice lo siguiente: hablando del mismo tema, Ana María Puyana recuerda cómo el primer borrador de la iniciativa masónica fue elaborado en el 2005 por la Agencia Internacional para el Desarrollo, AID, del Departamento de Estado. Pero no surge como un documento militar ni surge como un componente de desarrollo social solamente, sino como un documento de desarrollo social, pero dedicado fundamentalmente a la conservación de los recursos naturales en la cuenca amazónica. Uno no se puede dejar confundir por los documentos. Por ejemplo, el Plan Puebla-Panamá tiene un discurso de integración de mercados, por supuesto, pero por sobre todo de aguas e hidroeléctrico. La ofensiva al sur o Plan Colombia, un discurso antinarcóticos y luego antiterrorista. La estrategia andina, un discurso económico y de democracia regional, y la iniciativa amazónica, un discurso ambiental. Pero el propósito de todos es el mismo: quitar de por medio impedimentos de cualquier género para que a través de los países Estados Unidos pueda intervenir y legislar de manera que casi se desterritorializan las decisiones. Es decir, que las decisiones se toman en los Estados Unidos. Hay muchos procesos que en América Latina ya no son competencia ni de las Cortes, ni de los Congresos, ni del Ejecutivo, ni mucho menos de sus respectivas sociedades, sino son decisiones que en el marco de la Organización Mundial de Libre Comercio o directamente del Congreso de los Estados Unidos se toman sobre las políticas de los países. Por eso va a haber cortes internacionales de tribunales de comercio, tribunales de muchos procesos que ya no se van a resolver en los países, sino allá. Creo que Europa también juega ese juego. Por eso uno ve el gran cambio entre la posición que tuvo la Unión Europea cuando surgió el Plan Colombia y la debilidad de la posición que tuvo a partir del año 2004. Como verán, el comentario de Germán Castro Caicedo en relación con la participación de Estados Unidos en las decisiones de Colombia es demoledor. Definitivamente hace una denuncia que, si la miramos en profundidad, tiene grandísimo valor. ¿Hasta qué punto las decisiones de un país como Estados Unidos nos afectan? ¿Hasta qué punto las políticas de Estados Unidos nos manejan con un dedo? La guerra contra las drogas, y eso es lo impresionante de Nuestra Guerra Ajena, del libro de Germán Castro Caicedo, es que denuncia cómo a través de esa guerra contra las drogas han encontrado espacios para controlar el país de diversas maneras. Con esa disculpa se controlan muchas de las políticas en Colombia. Y con esa profundidad de investigaciones que Germán Castro Caicedo nos llevaba a conocer los temas no superficialmente, sino profundamente. Cabe también, digamos, como para cerrar el comentario, mencionar algo que
se dice en el video. Y es que, aunque se disfrace de objetivo, el periodismo suele ser siempre subjetivo. Hay géneros periodísticos que se disfrazan de objetivos. Y también algo que ayuda a disfrazarlos es el uso de la tercera persona. Cuando ustedes leen una noticia, se encuentran con que normalmente está presentada en tercera persona. El ministro de Comunicaciones, Pedro Rodríguez, declaró a los medios de comunicación que, debido al alza de la gasolina, no podrán circular los buses de Transmilenio la próxima semana. Muy bien, ahí les estoy inventando una noticia medio ridícula. Pero, como verán, la planteé en tercera persona. El ministro de Comunicaciones declaró que tal cosa. Es muy distinto eso a que yo les planteé la misma noticia de la siguiente manera. El ministro de Comunicaciones, Pedro Rodríguez, dice que no podrán circular los buses de Transmilenio por el alza de la gasolina, y yo considero que eso es inaudito, porque los buses tienen que circular, porque la población colombiana no puede estar perjudicada por las decisiones de los políticos. ¿Sí ven la diferencia? En el primer caso, nunca sabremos cuál era el interés de la persona que escribió, porque está disfrazando ese interés a través del uso de la tercera persona. En el segundo caso hay un periodista comprometido que dice: yo pienso que, yo opino que. Y en ese caso, equivocado o no, está siendo valiente porque manifiesta abiertamente su opinión. Entonces, pues les dejo esto para la reflexión, y ahora quisiera oírlos y saber cuál es su opinión sobre todo lo que se ha hablado hoy. Pido un aplauso final para Germán Castro Caicedo. Bueno, mis queridos estudiantes, quiero leerles algo en relación con uno de los tantos géneros periodísticos, que es la crónica. Dice así: una crónica periodística es un texto narrativo con intención documental, donde se abordan aspectos de la realidad que el periodista, desde su subjetividad, considera de interés. En ella se cuentan sucesos de diversa naturaleza y que el periodista puede haber presenciado u organizado mediante la investigación. Abarca un periodo de tiempo determinado que podrían ser días, semanas o hasta años. Características. Narrativa. La crónica cuenta una historia con un inicio, un desarrollo y un desenlace, lo que la diferencia de otros géneros informativos. Descripción. Utiliza descripciones vívidas y detalladas para crear una imagen clara de los eventos, lugares y personas involucradas. Subjetividad. Aunque se basa en hechos reales, permite al cronista expresar su opinión y emociones, lo que aporta una perspectiva personal. Contextualización. Proporciona antecedentes y contexto histórico o social que ayuda a entender mejor el evento narrado. Elementos literarios.
Emplea recursos literarios como metáforas, símiles y diálogos para enriquecer la narración. Investigación. Requiere una profunda investigación sobre el tema para ofrecer información precisa y bien fundamentada. Estilo libre. El estilo puede variar según el autor, lo que permite una gran diversidad en la forma de narrar. Inmediatez. Aunque no siempre es de carácter urgente, busca reflejar eventos recientes o situaciones actuales. En relación con esa última tengo mis dudas, porque pienso que la crónica muchas veces se refiere a hechos que no son inmediatos y la crónica en general no quiere jugar el mismo juego del periodismo, que siempre se está fijando en lo que pasó ayer y muchas veces se atreve a revisar cosas del pasado. Pero bueno, digamos que es válido en algunos casos. Diferencia entre la crónica y la noticia. Ojo con esto, que esto es importante. Las diferencias entre la crónica y la noticia tienen que ver fundamentalmente con el carácter híbrido de la crónica, que le permite una mayor cuota de libertades expresivas y la dota de un, entre comillas, sello de autor, del cual la noticia carece. Esta última ni siquiera suele ser firmada, dado que consiste en un texto objetivo del cual el diario se responsabiliza. Entonces, aclaremos esto. Normalmente las noticias en los periódicos suelen ser presentadas a veces sin siquiera una firma de quien escribió el texto. ¿Y por qué desaparece el autor del texto? Porque al ser planteado de una forma objetiva, recurrir a la tercera persona, pretender solo mostrar información, pues poco importa quién lo escribió. En cambio, la crónica sí tiene una firma. Y la crónica tiene una firma porque quien escribe una crónica se compromete con su opinión. Esa vendría a ser como la diferencia, pero una de las diferencias. Pero entonces miremos diferencias entre noticias y crónica. Veamos primero las características de las noticias. Son textos generalmente breves, escritos con lenguaje transparente y objetivo. La noticia responde a la estructura de la pirámide invertida. La pirámide invertida es, digamos, una forma en la que normalmente se conciben las noticias, que se parte de lo general para llegar a lo particular, si mal no recuerdo. Prometo buscar esa información en profundidad para confirmarles eso, pero es como normalmente se estructuran las noticias. Y si ustedes recuerdan cómo es una pirámide, imagínense una pirámide invertida. La pirámide invertida, entonces, parte de los datos generales para después ir llegando a los particulares. La idea es que el lector, digamos, sea seducido desde el comienzo, y para eso esa estructura. Aborda un evento de interés noticioso, yendo de lo más específico a lo más general. No suele estar firmada, como veníamos diciendo. Ahora bien, miremos cuáles son las características de la crónica, para que veamos las enormes diferencias.
Son textos de largo aliento, escritos con un lenguaje más o menos literario. No responde a ninguna estructura preconcebida. Aborda una serie de eventos de interés público, pero a través de una mirada particular. Lleva la firma y el estilo de su autor. Como verán, son bastante diferentes la crónica y la noticia. Y algo que no se mencionó dentro de esas diferencias: la noticia habitualmente está escrita en tercera persona. La crónica habitualmente se escribe en primera persona. Y eso digamos, liga a la crónica con otro género que vimos el semestre pasado, que es la columna de opinión. La columna de opinión también, aunque tiene enormes diferencias con la crónica, tiene un aspecto común, y es el uso de la primera persona. ¿Cómo hacer una crónica periodística? Bien, miremos qué es fundamental para hacer una crónica periodística. Lo primero es escoger bien un tema. Y ese tema debe invitar al cronista a la curiosidad y apasionarlo lo suficiente como para construir una pieza que capte el interés del lector. En ese sentido, no existe un mejor tema que otro. Hay que plantearse antes el tema, escoger un eje fundamental a una idea primordial a partir de la cual se abordará el tema elegido, seleccionar las fuentes, elegir cuál va a ser el abordaje de esa crónica, y dentro de ese abordaje podemos optar entre un texto más descriptivo, uno más narrativo, uno más de opinión. Eso pues depende de cuáles sean nuestros intereses como cronistas. Después, fundamental, trabajar con estilo. Y eso implica escribir con un lenguaje simple, pero rico, claro, conciso, preciso y a la vez interesante. Y entonces eso implica escribir un texto que no se limite a un mero recuento de los hechos y tampoco que se convierta en una oda poética, ¿no? Sino encontrar el equilibrio entre la información, que es importante, y el cuidado del lenguaje. La crónica permite cuidar el lenguaje, permite jugar con él. Entonces, pues es fundamental aprovechar esa oportunidad de acuerdo con el estilo de quien escribe. Y digamos que la literatura ofrece una serie de herramientas que nosotros podemos utilizar para escribir crónicas. Hay métodos, mecanismos y procedimientos de la literatura y también de otros formatos, ¿por qué no? Del cine, sí, por ejemplo, del cine, de las telenovelas. ¿Quién quita que de repente a la hora de escribir una crónica se nos facilite la estructura de una telenovela? Estoy digamos, saliendo con
con ese argumento para decirles que todo lo que está en la realidad es susceptible de ser usado en una crónica si lo que estamos trabajando tiene alguna conexión con eso. Y también, digamos, es clásico en el uso en la escritura de crónicas, el uso de diálogos, las metáforas, las descripciones muy precisas. Eso ya tiene que ver con el estilo del escritor. Ahora, aquí algo que me parece interesante también mencionarles. Hay una escritora argentina, periodista, cronista, que se llama Leila Guerriero. Es muy famosa, ha escrito muchas cosas. Y ella dice que en relación con las crónicas y con otros géneros periodísticos que hacen parte de lo denominado periodismo literario, dice lo siguiente: el periodismo literario juega con la mirada. Y entonces, prestémosle atención a esa afirmación. ¿Por qué creen ustedes que el periodismo literario juega con la mirada? Les dejo la inquietud. Muchísimas gracias. Bueno, mis queridos estudiantes, creo que ha sido enriquecedor este capítulo en relación con la vida y obra del gran periodista colombiano Germán Castro Caicedo. Hemos podido conocer en profundidad acerca de su obra y también acerca del periodismo literario, un poco más. También hemos podido conocer algo más acerca del género de la crónica. Y acerca del género de la crónica, me gustaría plantearles una tarea. Y la tarea sería la siguiente. Si ustedes quisieran escribir una crónica, ¿sobre qué tema les parecería interesante escribir? ¿O qué temas se les vienen a la cabeza para trabajar el género de la crónica? ¿Por qué elegirían esos temas y no otros? ¿Y cómo la estructurarían? Eso me parece interesante que lo empiecen a pensar y que en la próxima aula me cuenten qué han pensado. Eso sería, digamos, lo que les planteo como tarea. Bueno, queridos estudiantes, entonces no siendo más por hoy, me despido, les mando un gran abrazo y como decía algún noticiero en algún momento en Colombia, quedamos QAP.